Casi estamos. Bueno. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario del día de hoy y gracias por conectarse en un día feriado. Decidimos hacerlo el lunes de todas maneras, aunque sea feriado, porque es el penúltimo del año y ya correrlo nos hubiera descuajeringado todas las cosas un poco. Y gracias, Ro, por conectarte y dar el seminario en un día feriado. Les quiero recordar a todos que tenemos una cuenta de Cafecito, donde juntamos donaciones para los que nos quieran regalar un cafecito para ver si podemos conseguir nuestra propia cuenta de Zoom para el año que viene y poder ofrecerles más cosas, ¿sí? Ya va, el mes que viene vamos a estar reuniéndonos y ya organizando todo el año que viene. Hoy es un placer presentarles a la doctora Rocío Toñaca. Rocío es becaria postdoctoral en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias. Es un instituto del IFIBINE, un instituto de doble dependencia de la Universidad de Buenos Aires y CONICET. Rocío estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de Belgrano y al final de la carrera se incorporó al Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la agricultura, el IFEBA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, al laboratorio del doctor Javier Boto, que es donde la conocí, la conozco desde pequeñita, ahí comenzó a trabajar con semillas. Luego se quedó en el mismo laboratorio para hacer su doctorado, y durante el trabajo del doctorado fue que conoció al que hoy es su director, el doctor Ezequiel Petrillo, y con la dirección y la codirección de Javier y de Ezequiel hizo un primer postdoc con beca CONICET, y repartida entre IFEBA y el IFIBINE, y ahora tiene una beca agencia bajo la dirección de Ezequiel y trabaja en el IFIBINE. El objetivo de su trabajo es entender la relevancia biológica del splicing alternativo en las semillas, y la verdad es que estaba esperando mucho poder escuchar este seminario. Muchas gracias, Rocío, por aceptar dar este seminario al final del año, donde siempre estamos todos tan ocupados. Así que cuando quieras podés empezar y contarnos. Bueno, antes que me olvide, voy a agradecerles a ustedes por la invitación y bueno, por esta red de mujeres trabajando en ciencia de plantas, así que bueno, arranco nomás. A ver, ahí está. Oh, esperen. Me quedo. Un segundo, ¿eh? Sí. Ahí está. Creí que me había quedado en la primera. Ahora sí. Bueno, hoy les voy a contar un trabajo que publicamos el año pasado con colaboradores tanto en la Fundación Instituto Leluar como en el IFEBA y en el IFIBINE, y que se denomina regulación del splicing alternativo durante la germinación inducida por luz en semillas de Arabidopsis thaliana. No estás compartiendo, Ro. Bueno. Ay, perdón. A ver, un segundo, ¿eh? Esperen. Espérenme un segundo, ¿eh? Que no encuentro... A ver. Ahora sí. Esta. Bueno, no sé si hago... Ahí sí se estoy compartiendo, ¿no? Sí, ahí vemos la presentación. Buenísimo. Si quieren voy de nuevo. Dale, por favor. Perdón a todos. Bueno, nada, les decía que hoy voy a contarles un trabajo que hicimos en semillas, que lo publicamos el año pasado en la revista Frontiers, y que trabajamos distintos grupos de IFIBINE, IFEBA y la Fundación Instituto Leluar, y el trabajo se denomina regulación del splicing alternativo durante la germinación inducida por luz en semillas de Arabidopsis thaliana.
Una de las propiedades adaptativas más importantes que tiene la planta es la capacidad de las semillas de retener la viabilidad durante largos periodos de tiempo, lo que les permite sobrevivir en condiciones adversas. Sin embargo, existe una fracción de semillas que no va a germinar, aunque las condiciones sean las adecuadas, porque presentan lo que se conoce como dormición, que se define como la incapacidad para germinar de una semilla viable e intacta bajo condiciones que normalmente favorecen el proceso. La dormición no es un proceso del todo nada, sino que existe en una amplia gama de intensidades que van desde la ausencia de la dormición hasta una dormición profunda, siendo en consecuencia un efectivo punto del control del desarrollo porque va a permitir decidir en qué circunstancias y en qué momento la futura plántula se va a desarrollar. La dormición primaria es aquella que se adquiere durante el desarrollo y maduración de las semillas en la planta madre, y la dormición secundaria es aquella que se adquiere en semillas que ya se dispersaron de la planta madre, cuya dormición primaria ya se ha removido. Que exista la dormición tiene una importancia ecológica muy importante porque la dispersión temporal de una especie se logra con el mantenimiento de la dormición, y la ocurrencia de la dormición es necesaria para que se forme un banco persistente de semillas en el suelo que irán germinando de forma gradual. La luz y la temperatura son dos de los factores ambientales que regulan el proceso de dormición. Estas señales ambientales disparan respuestas moleculares, entre las que se incluye la señalización hormonal. Es principalmente el balance entre ácido abscísico o ABA y las giberelinas lo que regula este proceso. La inducción de la dormición se caracteriza por un aumento en la síntesis de ácido abscísico y degradación de giberelinas, aumentándose en consecuencia la señalización de ácido abscísico y la sensibilidad a esta hormona. Por el contrario, la ruptura de la dormición se caracteriza por un aumento en la síntesis de giberelina, degradación de ácido abscísico y en consecuencia se aumenta la señalización de la vía de la giberelina. Entre los factores terminadores de la dormición en ambientes y naturales, por ejemplo, se ha demostrado que la temperatura contribuye a la promoción de la germinación en especies arbóreas, contribuyendo a la formación de ventanas temporales de germinación. Además, también promueve la germinación de las semillas que se encuentran cerca de la superficie del suelo o bajo apertura de claros en el canopeo vegetal. Por otro lado, la luz, especialmente la luz percibida a través de los fitocromos, también estimula la germinación de las semillas que se encuentran bajo apertura de claros en distintos canopeos que se pudieron haber formado, por ejemplo, por inundación, por el pastoreo o en el bosque. En Arabidopsis thaliana existen distintas familias de fotorreceptores capaces de sensar esta señal lumínica, entre los que encontramos a VR8, que es capaz de percibir longitudes de onda del UVB, criptocromos y fototropinas, que absorben longitudes de onda correspondientes al azul y UVA, y los fitocromos que absorben longitudes de ondas correspondientes al rojo y rojo lejano. Arabidopsis thaliana tiene 5 genes Phi que se llaman fitocromo A fitocromo E. Bueno, los fitocromos son proteínas fotorreversibles que se encuentran en dos formas: la forma biológicamente inactiva o PR, que absorbe luz enriquecida en fotones de rojo, y la forma biológicamente activa PFR, que absorbe fotones enriquecidos en luz rojo lejano. Es importante destacar que existe un solapamiento en ambos espectros de absorción, lo que quiere decir que cuando un tejido vegetal es expuesto a la luz, esta fotoconversión ocurre en ambos sentidos, estableciéndose una determinada cantidad de PFR, fitocromo total. La luz y la temperatura regulan múltiples niveles de expresión génica, como por ejemplo el splicing del ARN mensajero. Este es un proceso nuclear en el cual se eliminan los intrones y se unen covalentemente los exones mediante un complejo de proteínas y ARN denominado spliceosoma. Existen dos tipos de procesamiento del ARN mensajero, del pre-ARN mensajero. Uno es el splicing constitutivo y otro es el splicing alternativo. En el splicing constitutivo se utiliza solo un set de sitios de splicing para los premensajeros de un determinado gen.
mientras que en el splicing alternativo se utilizan distintas combinaciones de sitios de splicing, generándose múltiples transcriptos a partir de un único gen, lo que hace que se aumente la diversidad del transcriptoma y el proteoma, porque, por ejemplo, se pueden formar proteínas que tengan distinta localización subcelular o distinta funcionalidad. Se ha visto que el proceso de splicing alternativo, la regulación de este proceso, contribuye a la adaptación de las poblaciones en respuesta a distintos ambientes. Por ejemplo, se demostró la importancia de este proceso durante la floración mediada por temperatura y particularmente lo que nos interesa a nosotros en semilla, también se vio que tiene funcionalidad durante la maduración, dormición y germinación de las semillas. En verdad, lo que es semillas y splicing alternativo es un campo que todavía está poco explorado y sobre el que no se conoce demasiado. Sí sabemos que en Arabidopsis thaliana existen genes específicos que presentan splicing alternativo, como por ejemplo el gen DOG1. DOG1 es un gen que impone dormición en las semillas, consta, como vemos en el gráfico, de 3 exones y 2 intrones. El intrón 2 es el que se splicea alternativamente, y existen 5 isoformas de splicing, denominadas alfa-epsilon, pero solamente estas 5 isoformas codifican para 3 proteínas distintas. También tenemos al factor de transcripción PIF6, que es un gen que está involucrado en el control de la dormición de las semillas. PIF6 tiene 4 isoformas de splicing, entre las que se encuentran PIF6 alfa, que codifica para la proteína completa con subdominio de unión al DNA, y PIF6 beta, que codifica para una proteína truncada que carece de este dominio, pero que, sin embargo, no pierde la capacidad de unión al citocromo. Por supuesto que la expresión de una u otra isoforma, tanto para el caso de PIF6 como para el caso de DO1, conlleva la expresión de distintos fenotipos. Y además, también se publicaron algunos trabajos transcriptómicos que evalúan este proceso de splicing alternativo en semillas, particularmente en Arabidopsis thaliana. Está este trabajo que se publicó en el 2017, en donde los autores estudiaron la dinámica de expresión durante la germinación en 10 etapas distintas del desarrollo, y ellos encontraron un total de 620 genes que presentaban cambios a nivel de splicing alternativo, y que esta regulación, a lo que es bastante interesante, es que es tiempo y o tejido específica. Y bueno, acá también encontraron variaciones en la abundancia relativa de las isoformas del factor de transcripción PIF6. Por otro lado, también se publicó otro estudio en el 2016, en el que también estudiaron el splicing alternativo durante el desarrollo de las semillas, antes y después de la desecación. Identificaron un total de 4.003 genes que presentaban splicing alternativo, y solo 1.408 de este total tenían distintos patrones entre ambas etapas del desarrollo. Y otra cosa también interesante, que la mayoría de estos genes que cambiaban a nivel de splicing no se encontraban en otros tejidos. Como les decía, voy a checar acá la ventanita, ahí está. Todas las evidencias experimentales sugieren que el splicing alternativo es un mecanismo relevante, aunque todavía no tenemos muchos trabajos hechos sobre análisis globales y funcionales del splicing alternativo en semillas que son inducidas a germinar por luz. Entonces, nosotros nos propusimos investigar cómo es que la luz regula la expresión génica durante la germinación de semillas de Arabidopsis, haciendo especial énfasis en los cambios a nivel del splicing alternativo, que es lo que menos se conoce. Para esto lo que hicimos fue analizar el perfil de expresión global en semillas estratificadas irradiadas con un pulso de luz roja o roja lejana mediante la técnica de RNA-seq. ¿Cómo es nuestro protocolo de trabajo? Bueno, nosotros lo que hacemos es sembrar las semillas, las dejamos embebiéndose 2 horas en oscuridad, le damos un primer pulso inicial de rojo lejano para bajar el PCR con el que vienen las semillas y de algún modo, podemos decirlo así como sincronizarlas o dejarlas todas iguales, y después de ese pulso inicial de rojo lejano lo que hacemos es incubarlas durante 72 horas a 5 grados en oscuridad también, y luego de esas 72 horas se les da el pulso de luz, o el pulso de luz roja o el pulso de luz roja lejana. Las dejamos 72 horas a 25 grados y ahí hacemos el conteo de la germinación. Para la parte de las extracciones de RNA, que yo después les voy a contar, y para todo lo que es lo de RNA-seq,
Las muestras las tomamos donde están los asteriscos, que son 12 horas posteriores a los estímulos lumínicos. Lo primero que evaluamos fue la respuesta de germinación de estas semillas, en este caso son semillas wild type Col0, en respuesta al rojo y rojo lejano. Lo que se muestra en el gráfico es el porcentaje de germinación en función del estímulo lumínico, y lo que podemos ver es que el pulso de luz roja indujo la germinación en un porcentaje cercano del 80%, mientras que el pulso de luz roja lejana no promovió la germinación. Entonces, con estas semillas lo que nosotros hicimos fue hacer la secuenciación masiva del transcriptoma mediante la técnica de RNA-seq para evaluar los genes diferencialmente expresados tanto a nivel de expresión génica como a nivel de splicing. Y lo que encontramos fue un total de 226 genes que se expresan diferencialmente a nivel de splicing, y de esos 226 genes, 102 además cambian su expresión a nivel de expresión génica, que es este solapamiento entre ambos sets de datos, los de expresión diferencial y los de splicing diferencial. Entonces nosotros podemos decir que el splicing alternativo en semillas es una forma de control transcripcional independiente, al menos en parte, de la regulación de la expresión génica durante la germinación. El siguiente paso que nosotros hicimos fue hacer un análisis de ontología génica comparando los genes diferencialmente expresados, que son los de la primera columna, y los genes diferencialmente spliceados, que son los de la segunda columna, evaluando en procesos biológicos, componentes celulares y función molecular, en esas tres categorías. Y el gradiente de colores indica el p-valor, y el tamaño de los círculos indica el factor de enriquecimiento. Y lo que nosotros podemos observar acá es un enriquecimiento en las categorías de splicing del ARN y procesamiento y procesos metabólicos de mensajero del ARN en las semillas, o sea, entre los genes diferencialmente spliceados respecto a los genes diferencialmente expresados. Entonces, lo que podemos decir es que la germinación inducida por luz roja promueve la expresión de genes relacionados al metabolismo del ARN y a factores de splicing que regulan la maquinaria de splicing alternativa. Por otra parte, hicimos este mismo tipo de análisis comparando otros 3 transcriptomas para ver si alguno de los eventos que nosotros habíamos visto en semillas en nuestro protocolo también se conservaban durante otros procesos. En este caso, evaluamos este trabajo, que lo que hacen es, nosotros particularmente nos quedamos con los ensayos hechos con luz blanca, y acá se evalúan en plántulas crecidas en oscuridad y luego expuestas a 6 horas de luz. Estos otros 2 trabajos son los que yo les había comenzado al principio, que son específicos de semilla. El gráfico es exactamente lo mismo, la primera columna son los resultados de nuestro trabajo, la segunda columna son los resultados de plántulas, y las otras 2 son los resultados de los 2 trabajos hechos en semillas. Y lo que podemos ver acá es que hay un enriquecimiento en las categorías también de splicing de ARN y procesamiento, procesos del mensajero y procesos metabólicos, procesamiento, perdón, del mensajero, y procesos metabólicos del mensajero entre los transcriptomas estudiados. O sea que podemos decir que diferentes procesos fisiológicos comparten parcialmente eventos de splicing alternativos. Bueno, después de hacer toda esta parte como de análisis computacional, bioinformático, lo que hicimos fue trasladarnos un poco a la mesada y empezar a evaluar y validar los datos de algunos de los genes que nosotros habíamos obtenido, ¿sí? En este gráfico lo que les mostramos es el índice de splicing en función del estímulo lumínico, también para semillas Col0, que son las mismas semillas con las que nosotros hicimos el RNA. El índice de splicing a nosotros lo que nos permite es hacer la cuantificación. ¿Cómo se calcula? Como la isoforma más larga sobre el total de isoformas para cada gen en particular. Lo que nosotros hacemos es hacer una PCR, correr un gel y cuantificamos las bandas correspondientes a las distintas isoformas mediante esta fórmula de índice de splicing. Y lo que podemos ver acá, nosotros analizamos 3 proteínas del tipo SR, como son SR30, RS31A y RS31, que son proteínas que participan en el proceso de splicing, y además analizamos al factor auxiliar de splicing U2AF65A. Y podemos ver que para los 4 casos, el pulso de luz roja reduce el índice de splicing, lo que confirma los datos que nosotros habíamos visto a nivel bioinformático.
La siguiente pregunta que nos hicimos fue ver si el fitocromo B, que es el principal fitocromo que está involucrado en las respuestas del tipo rojo, rojo lejano, estaba involucrado de alguna manera en la regulación del índice de splicing de distintos genes. Entonces, de nuevo, lo primero que hicimos fue, bueno, evaluar respuestas fisiológicas de germinación de las semillas para después sí pasar a lo que es splicing alternativo. Y acá lo que hicimos fue evaluar en semillas wild type y mutantes de FIB, tanto en fondo genético Columbia como en fondo genético LER. De nuevo, el porcentaje también nos muestra, el gráfico, perdón, nos muestra los porcentajes de germinación en función de los estímulos lumínicos. El protocolo que usamos es el mismo que yo les contaba, con la estratificación de los 3 días y después el estímulo lumínico. Y lo que podemos ver es que en nuestras condiciones experimentales, el fitocromo B es el principal fitocromo que regula la germinación, ¿sí? Porque la luz roja estimula la germinación de semillas wild type, pero las mutantes de FIB no germinan a niveles significativos. Entonces, con estas semillas decidimos evaluar qué pasaba con los patrones de splicing de algunos genes de interés nuestro. Evaluamos un total de 6 genes. Acá les muestro al factor de transcripción PIF6 y al gen de RM1, que es un gen que está involucrado en la dormición. Y también, de nuevo, lo que vemos es el índice de splicing en función del estímulo lumínico para los 4 genotipos que utilizamos. Y lo que podemos ver es que el pulso de luz roja disminuyó el índice de splicing de PIF6 en semillas wild type, tanto Columbia como LER, pero que esta disminución o esta diferencia en los patrones de splicing por luz se pierde en semillas mutantes de FIB, en ambos fondos genéticos. Por otra parte, para el caso de DRM1, lo que podemos ver es que el estímulo de luz roja aumentó el índice de splicing en semillas wild type como en las mutantes de FIB. Entonces, estos datos nos permiten decir que el fitocromo B regula el patrón de splicing de PIF6. Evaluamos además qué pasaba con estos factores asociados a la maquinaria de splicing, y lo que vimos para el caso de las 3 proteínas SCR es que, de nuevo, el pulso de luz roja disminuye el índice de splicing en semillas wild type para los 3 genes mencionados, y que además esa diferencia que nosotros observábamos por luz también la seguimos viendo en las mutantes de fitocromo B. Lo que quiere decir que el fitocromo B, al menos en nuestras condiciones experimentales, no está involucrado en la regulación de los patrones de splicing de estos 3 genes. Por el contrario, para el caso de USAG65, de nuevo, lo que vimos es que el pulso de luz roja disminuye el patrón de splicing en las semillas wild type, pero que esta diferencia que nosotros observábamos por luz en las mutantes de fitocromo B se pierde, sugiriendo que el fitocromo B está involucrado en la regulación de los patrones de splicing de este gen. Por otra parte, nos hicimos la pregunta de si estos cambios que nosotros vemos en el splicing alternativo son directamente activados por la señal de luz o si son consecuencia del proceso de germinación per se. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo fue que si la luz controla directamente las respuestas de splicing alternativo, los cambios en los patrones de splicing no tendrían que verse afectados en semillas que germinan a distintos niveles bajo la misma condición lumínica. Entonces, lo que nosotros hicimos para conseguir semillas que germinen con distintos niveles fue hacer tratamientos con fluoridona, que lo que hace es inhibir la síntesis de ácido abscísico endógena, y además hicimos otro tratamiento en el que sembramos a las semillas en un medio de haba suplementado con fluoridona. El ácido abscísico, recuerden que yo les había dicho al principio que lo que hace es imponer dormición en las semillas. Entonces, nosotros encontramos las respuestas que esperábamos, porque al quitarle la síntesis de haba endógena a las semillas, la germinación se ve promovida, y cuando nosotros quitamos la síntesis endógena, pero le agregamos ácido abscísico, los niveles de germinación bajan. Y nuestro control fueron semillas, como veníamos haciendo, sembradas en agua. Y también vemos que el estímulo de luz roja promovió la germinación al 100%. Entonces, estos tratamientos a nosotros nos permitieron tener semillas que germinan a distintos niveles para ver qué pasaba con los patrones de splicing de los mismos genes que ya habíamos analizado. Entonces, lo que nosotros vimos fue que, nuevamente, el pulso de luz roja disminuye el índice de splicing de PIF6 y aumenta el de DRM1, pero que estas diferencias que nosotros observamos en nuestro tratamiento control por luz, también las seguimos viendo en semillas que son tratadas
con fluoridona o con haba suplementada en fluoridona, que germinan a distintos niveles, ¿sí? Lo mismo sucede con DRM1. Estos cambios por luz los seguimos viendo en los distintos tratamientos que nosotros usamos. Lo mismo pasó para el caso de los otros 4 genes, que son SR30, RS31A, 31 y U2AF65. Entonces nosotros podemos decir que la percepción por luz roja y el splicing alternativo están directamente ligados. Por otra parte, y ya llegando al final de nuestra charla, estos sí son datos, los que les voy a mostrar son datos que todavía no publicamos, que nos parecen muy interesantes y por eso se los queríamos contar. Nosotros evaluamos ahora a ver si el splicing alternativo está regulando o no la germinación. Entonces, lo que hicimos fue evaluar semillas de RS31, que como yo les había dicho, RS31 es una proteína de tipo SR que está involucrada en el proceso de splicing. Este es el modelo génico del gen. RS31 tiene tres isoformas de splicing. La isoforma 1 codifica para la proteína funcional, mientras que las isoformas 2 y 3 no codifican proteínas o son truncas, ¿sí? Y lo que hicimos fue entonces evaluar las respuestas de germinación en distintos genotipos que nosotros teníamos de este gen. Usamos R71 mutante y 2 líneas transgénicas, una que sobreexpresa el genómico de RS31 y otra que solo sobreexpresa la isoforma 1, que es la que codifica para la proteína. De nuevo, usamos el mismo protocolo que les había mostrado de estratificación de 3 días y después el pulso de luz roja o roja lejana, y lo que podemos ver es que el pulso de luz roja indujo la germinación de las semillas, pero que las semillas mutantes de RS31 germinaron significativamente menos que las semillas wild type, mientras que la sobreexpresante promovió un poco más de germinación que las semillas wild type. Estos datos nos permiten decir que RS31 estaría actuando como un regulador positivo de la germinación mediada por luz. Entonces lo que hicimos fue evaluar algunos genes y ver cómo su patrón de splicing se modificaba en estos genotipos para ver si el splicing alternativo regula la germinación de la semilla. Y de nuevo acá lo que podemos ver, evaluamos a SR30, U2AF65 y DRM1, y lo que vimos es que, lo mismo que veníamos viendo, el pulso de luz roja reduce el índice de splicing para el caso de estos 2 genes y para este lo aumenta. Lo mismo sucede en semillas que sobreexpresan el genómico de RS31 o semillas que no expresan RS71, esa diferencia por luz la seguimos observando en los 3 casos, pero lo que nos pareció a nosotros interesante para empezar a evaluar un poco más en detalle es que la sobreexpresión de la isoforma 1 anula los cambios de splicing que nosotros habíamos visto por luz en los 3 casos. Entonces, estos datos en principio, junto con los de germinación, nos permitirían decir que una correcta regulación del splicing alternativo es clave en la promoción de la germinación por luz. Y bueno, como conclusiones más relevantes del trabajo, podemos decir que el pulso de luz roja induce cambios en el splicing alternativo de algunos factores de splicing, elementos de señalización por luz y reguladores de dormición y germinación de las semillas. Además, nosotros vimos también que el fitocromo B regula el splicing de algunos de esos eventos, como PIP6 y U2AF65, que estos eventos de splicing son regulados por rojo y rojo lejano, pero que esa regulación no está directamente asociada a la intensidad de germinación de las semillas. Y además que RS71 es un regulador positivo de la germinación inducida por luz y que la correcta regulación del splicing alternativo es importante en la regulación de este proceso. Por lo tanto, nosotros podemos generalizar o decir que el splicing alternativo es un mecanismo de control relevante para un grupo significativo de genes que cambian su expresión en semillas que son inducidas a germinar por luz, confiriendo un nivel extra de regulación génica para la salida de la dormición. Y bueno, a futuro nosotros nos proponemos continuar estudiando eventos de splicing alternativo que estén afectados durante la salida de la dormición por luz y además por temperatura, que empezamos a hacer algunos ensayos con temperatura también, pero que bueno, por los tiempos de la charla tampoco se les conté, en Arabidopsis thaliana, identificando componentes y mecanismos moleculares subyacentes y determinando el rol de dicha modulación en la expresión génica de la germinación. Y además la pregunta de si estos cambios en el splicing alternativo de los distintos reguladores del proceso son fisiológicamente relevantes, es una pregunta que todavía sigue abierta. Entonces, descifrar estas redes regulatorias
definitivamente nos va a ayudar a entender mucho mejor el mecanismo por el cual determinados genes podrían ser responsables en la promoción de la germinación, por ejemplo, en distintos cultivos de interés agronómico. Bueno, como les contaba Gaby al principio, yo actualmente me encuentro trabajando en el IFIBINE, en el grupo de Ezequiel Petrillo. Actualmente somos, bueno, quien les habla, Lucas, que se licenció también con Petri como director, actualmente está haciendo su doctorado, trabaja en plántulas y de a poco lo vamos metiendo en el mundo semillas. Y Flor, que es una estudiante de grado que está próxima a recibirse y que se presentó a CONICET, así que bueno, también estamos esperando los resultados de su beca doctoral. Nosotros trabajamos todos en el IFIBINE y yo creo que Gaby va a estar muy contenta con esto. Les quería contar, para los que no saben y que trabajan en biología de semillas, que nosotros tenemos una red argentina de semillas. Acá está la página web para que cualquiera que trabaje en biología de semillas o que le interese el tema pueda entrar y fijarse y contactarse con nosotros. Que lo que hacemos es, bueno, como dice acá, la red reúne investigadores trabajando en algún aspecto de biología de las semillas en Argentina, así que al que quiera pasar por ahí y ver y sumarse, está más que bienvenido. Y bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado la charla. Muchas gracias, yendo a lo de la Red Argentina de Biología de Semillas, Rocío y yo somos coordinadoras junto a Verónica Rodríguez de esta red. Además, el año que viene vamos a tener la segunda reunión de la Red Argentina de Biología de Semillas en Salta, que la organiza Guadalupe Galíndez, que el año que viene ya la comprometí para dar seminario. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Espero que se haya entendido. Perdón si fui muy rápido. No, estuvo perfecto. Eli, ¿tenés una pregunta? ¿Querés preguntar? Hola, sí, sí. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por la presentación, hermoso trabajo, Muchas gracias. Muy lindo contado, lo contaste muy lindo. Gracias. Bueno, me anoté varias preguntitas, pero las voy a concentrar en una, para no excederme, que tiene que ver con el efecto de la luz a través de FIBE. Sí. Por un lado, cuando vos mostraste la germinación en las mutantes FIBE, sí, se veía que las plantas, si bien reducía reducía la germinación, terminaban germinando. Sí. ¿Hay una diferencia en la velocidad de germinación? La verdad, no medimos, tipo cinética decís vos. Claro, que por ahí la tasa de germinación, además de del porcentaje, esté reducida. No lo medimos, no. Pero es como que hay algo más, aparte de FIBE, que está regulando la germinación, porque de hecho terminan germinando las plantas bastante Sí, bien. podría ser algún otro fitocromo que podría estar regulando este proceso. La verdad es que nosotros por el momento solamente analizamos lo que sucedía con FIBE. Podría suceder que, por ejemplo, no sé, fitocromo D pudiera estar regulando esta respuesta y por eso las semillas igualmente germinen un poco más todavía. Claro. Y conectado también con FIBE, bueno, vos mostraste el efecto sobre DOC1, sobre PIF6, o bueno, contaste. Sí. La pregunta es, evidentemente FIBE regula el splicing de algunos genes sí y de otros no. ¿Han hecho una mirada más global para tratar de clasificar qué tipos de genes involucrados en qué parte del proceso estarían regulados y qué no? ¿Cuáles no? No, por el momento no, tenemos un montón de cosas para hacer. Nosotros lo que pensamos es que lo que sucede con los que no son regulados particularmente por FIBE puede ser que estén controlados por otros fitocromos o que también, por ejemplo, pueda suceder que sean señales retrógradas de la mitocondria, en este caso los que los estuvieran regulando, como se vio específicamente para el caso de RC31 en plántulas, que eso es algo que vio Petri, que los fotorreceptores no controlaban sus patrones de splicing, pero sí lo hacían las señales retrógradas derivadas del cloroplasto. Podría ser que esté sucediendo eso, es una de las hipótesis que tenemos y sobre las cuales vamos a seguir trabajando, porque sí, nos interesa saber eso, si son otros fitocromos o cómo es la regulación, qué está pasando en el medio, así que sí, cosas por hacer tenemos un montón todavía. Bueno, muchísimas gracias, excelente trabajo. No, por favor, gracias.
Rocío, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, muchas gracias, Rocío, homónimo. Hermoso el trabajo y la verdad que sí, muy interesante lo de la red de semillas. Sí. Creo que tengo un poco de delay. Pero mi pregunta es sobre esta red de semillas que tienen, que han organizado, que es muy interesante. ¿Está enfocado principalmente en fisiología y biología molecular de semillas? ¿Pero han pensado en integrar algo más evolutivo, como por ejemplo registro fósil de semillas, algo de eso? Ahí se tildó. Sí, no es exclusiva ni de fisiología ni de... ¿Me escuchan? No. Sí, te habías quedado como ¿No? tildada Bueno. con la imagen, pero... Porque yo me veía moviéndome y escuché toda la pregunta y no sabía, y bueno, si no responde Gaby, que también lo sabe. La idea es reunir gente que trabaje en semillas en cualquiera de sus posibles campos que existan, no solo para los que trabajamos en biología molecular, es semillas, en general en el mundo semillas, que en Argentina no somos tantos, pero bueno, somos bastantes grupos trabajando, así que no es que clasificamos ni decimos, bueno, los que trabajan en este tipo sí, este no. Más que bienvenidos, ¿no es cierto, Gaby? ¿Y vos qué opinás? Por supuesto, no somos muchos, creo que si te metes en la página está la lista de integrantes de la red. Sí. Yo creo que tenemos bastante gente más todavía que la que está en la red y todos trabajamos en aspectos diferentes de la biología de semillas. No habíamos encontrado no habíamos podido que se junte nadie que trabaje en evolución, de algo relacionado con evolución. Pero Rocío, vos te podés sumar si querés. No, porque estamos pensando, no existe, o sea, a nivel mundial en realidad estamos pensando de hacer bases de datos con respecto a carpología, es decir, a frutos y semillas fósiles y existentes, para poder estimar las edades de familias de plantas, etcétera. Es un registro muy interesante. Y no hay bases de datos al respecto que conozcamos al menos en mi grupo, y estamos, bueno, tratando de proponer proyectos sobre eso. Estaría bueno, sí, que se puede unificar con algo así, no sé. Buenísimo, es algo que podemos pensar para el congreso del año que viene también. Dejo de nuevo acá como la propaganda. Sí, no lo habíamos pensado, pero... No, yo creo que no. Pero para mí me parece interesante. Además somos las coordinadoras, es como... Sí, dale. Rocío, anotate en la red. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy lindo el trabajo todo. No, por favor, gracias por invitarme. La calle. Pame, vos tenés una pregunta. Sí, buenísimo el trabajo, felicitaciones, está genial todo lo que encontraron. Lo que me queda de pregunta es si tienen alguna pista de cuál es el rol molecular del fitocromo B para regular el splicing. ¿Piensan que es algo directo? ¿Piensan que es algo indirecto? ¿Qué saben? No, todavía nada. Teníamos una batería como de experimentos listos para empezar a hacer, y bueno, como nos pasó a todos, el tema de la pandemia nos retrasó un poco la vuelta al laboratorio, así que todavía como que no sabemos nada, nos falta saber cómo es, digamos, sabemos los actores, pero no sabemos cómo se conectan entre sí, cómo es esa vía de señalización, así que hay mucho para hacer. Además también estamos viendo cosas con temperatura, que tampoco hay, por lo menos en Arabiopsis no hay nada hecho en semillas. Es como que empezamos como a abrir el abanico de alguna manera, y las preguntas que hay son muchísimas, y bueno, hay que ir por esas preguntas e ir buscando las respuestas, pero es algo bastante nuevo que tenemos, así que tenemos mucho trabajo por delante, pero no te sabría responder. No, está buenísimo, o sea, siempre me suelo ir a qué está pasando bien en lo molecular y suele ser la pregunta más difícil de responder siempre, por eso
les decía si había pistas siquiera, ¿no? No, incluso nosotros también teníamos la idea de empezar a ver otros fitocromos o probar también por ahí en dobles mutantes de fitocromos y ver ahí si es regulación exclusiva de uno, si hay otro, pero bueno, de eso todavía no tenemos nada. Buenísimo. Bueno, tienen un montón de trabajo adelante, así que Sí, genial. sí, muchísimo, sí. Vero, ¿querés hacer tu pregunta? Sí, bueno, gracias, Ro, excelente la charla, la verdad. Hola, Vera, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mal por mí porque no leí los papers, por ahí hicieron algo de esto, pero bueno, ustedes veían un poco si estaba también asociado a este evento con la germinación, manipulando farmacológicamente niveles de agua, etcétera. Mi pregunta es, ¿hicieron algo, por ejemplo, con semillas que están despiertas, o sea, que germinen en oscuridad? Digamos, semillas manteniéndose en digamos, irradiadas con rojo o no, pero que siempre van a germinar. No. Si estudiaron, porque eso es como, también, bueno, ver un poco cómo varía este evento de splicing con respecto al grado de dormición de las semillas, pero es otra forma de ver, de evaluarlo. ver solamente con la luz. Sí, en realidad nosotros teníamos hechos experimentos con, con ave y con giberelinas también. Cuando mandamos a enviar el trabajo, uno de los revisores nos hizo esta pregunta en particular del ácido abscísico y nos sugirió hacer este experimento, por eso es el que tenemos medido, el de ABA, pero sí, nuestra idea era ver, bueno, en semillas que tienen distintos niveles, así como vos decías, manipulando, digamos, de alguna manera la germinación con luz, pero ese experimento no lo teníamos hecho todavía. Okay. Pero sí, es una buena idea. Y otra cosa chiquitita es que, por ejemplo, en PIF6, como que la relación entre isoformas es muy pequeñita. Ustedes nada más toman, por ahora, el tema de si dio significativo el test, como porque eso a mí me cuesta pensar que pueda tener relevancia biológica. Nosotros estamos tratando de expresar temas de splicing y también un poco que no es a todo nada. Por ahí vos o Petty pueden decir un poco si se sabe algo de esto, de, bueno, cuándo puede haber una relevancia biológica con una diferencia de, digamos, cuándo una diferencia en una isoforma puede llegar a ser relevante o no. Bueno, en verdad en el caso de PIF6, justo con PIF6, el otro día que nos juntamos con los chicos era que estábamos discutiendo este caso en particular de PIF6. Hay un trabajo, es bastante viejo, en donde muestran que que la asociación de distintas formas hace que tengan distintas, no me sale la palabra, distintos fenotipos de germinación. La verdad es que la diferencia es muy chiquita. Nosotros con PIF6 no estamos trabajando mucho por el momento. Y la idea, bueno, sería ver si, como empezar a probar con las semillas de las isoformas que están, a ver qué pasa en nuestras condiciones. Pero en particular con PIF6 no te sé decir, digamos, porque no lo investigamos a fondo, cuál sería la relevancia biológica, aunque esta diferencia sea muy pequeña. Ok. Probablemente después los contactemos, Ro. Con temas de árboles. Gracias. Sí, es una buena idea. Hermoso. Yo tengo una pregunta. Dale, Gaby. Ustedes están viendo todos estos eventos de splicing durante la germinación, y mi pregunta era si estos genes también están regulados por luz y el splicing de estos genes está regulado por luz en otros estadios del desarrollo de las plantas. O sea que el splicing de estos genes podría generar un fenotipo en otros estadios. De los que sí te puedo decir, que son con los que ya venían trabajando en el laboratorio en plántulas, son de las proteínas UCR y de U2AF. Bueno, en el caso de RS31, la diferencia es que no estaría regulado por fotorreceptores, sino por estas señales retrógradas, pero sí en plántulas cambian, y bueno, PIF6 y DRM1 en particular, todavía no lo medimos, por ejemplo, en plántulas o en planta adulta, que los chicos también hacen cosas.
Sí, lo que vimos es que, digamos, eso lo vimos a nivel bioinformático comparando transcriptomas, que hay algunos específicos que sí, si cambian en semillas, también cambian en plántulas y en otros desarrollos, en otros estadios de desarrollo de las plantas. Pero bueno, estos dos justo los que quedaron en pantalla, en plántulas no los analizamos, no te sé decir. Los otros sí, también cambian entre luz y oscuridad. Ok, sí, porque me pregunto si, porque esta pregunta me la hacen a mí todo el tiempo también, entonces tengo como que repartir un poco la carga. ¿Cómo sabes que, a ver, por ejemplo, con las líneas sobreexpresantes de RS31, que el efecto en semillas no es un efecto indirecto porque causó otra cosa en otro momento del ciclo de vida y, por ejemplo, causó un problema de provisión en las semillas? Entonces, por eso ves las diferencias en germinación. O sea, como que sea un efecto indirecto. Es una buena pregunta. Siempre me lo suelen preguntar muy seguido a mí también. Y me preguntaba si no se podría, por ejemplo, hacer como mutantes o sobreexpresantes inducibles para inducir el splicing alternativo o la sobreexpresión de ciertas isoformas en determinados estadios de desarrollo, o solo durante germinación, o solo en plántula, y si por ejemplo haces sobreexpresión de RS31 solo durante germinación, si esperarías ver la misma respuesta. Claro, bueno, mira, lo que se está haciendo en el laboratorio es también hacer estas líneas transgénicas. Por ejemplo, con la isoforma 3, que los chicos tienen ahí algunos datos interesantes, es, por ejemplo, como sobreexpresar la isoforma 3 en las que nosotros tenemos que sobreexpresan la 1 y ver si recuperas el fenotipo, como ir haciendo esas combinaciones para ver qué es lo que pasa con las distintas isoformas. Eso es algo que se está haciendo en el laboratorio, pero bueno, todavía no tenemos como las plantas transformadas. Están todos los vectores y todos, pero bueno, sí, la idea es empezar a hacer como ese tipo de cosas, así de, si se quiere, no sé si se dice así, tipo experimentos cruzados o ir viendo qué es lo que pasa específicamente, porque por supuesto que no es lo único que hay, podría haber otras cosas que, como vos decías, de manera indirecta también estén asociados a las respuestas que nosotros vemos. O también lo que queremos es probar por ahí con otros factores relacionados a la maquinaria de splicing, no solo con RS31, tenemos un par de semillas, empezamos a hacer algunos experimentos, pero bueno, esa línea sí está, lo que es con otras que no sé de RS71, esa sí está como mucho más, un poco más atrasada que el resto. Pero la idea sí es empezar a analizar de varios factores de splicing cómo son las respuestas de germinación y ver ahí qué es lo que está pasando, cómo es esa regulación. Ustedes incuban las semillas a 25, dijiste. 25 grados. Después de los pulsos. Después de los pulsos. Que estaría, como decías antes, estaría bueno ver el efecto de otros fitocromos, que el fitocromo D, por ejemplo, es súper activo a temperaturas un poquito más altas. Sí, tenemos los mutantes, todavía no los probamos. Habíamos hecho algunas cosas con fitocromo A, pero las condiciones estas no son las mejores condiciones para ver qué pasa con el FIA, entonces bueno, tenemos que buscar como la parte, el protocolo que se ajuste para promover más por FIA y ver ahí, porque los resultados eran un poco medios extraños, entonces bueno, hay que ajustar un poco eso, el protocolo para los otros, pero sí es cierto que una de nosotros las hipótesis que tenemos es que, bueno, en los casos en los que el fitocromo B no hace todo, podría ser, por ejemplo, el fitocromo D, el que esté actuando en esos casos en particular. Es una hipótesis, todavía no la probamos. Y respecto a lo que decía Vero con semillas con diferentes niveles de dormición, por ahí estaría bueno empezar a ver otros ecotipos que tengan, con los que puedas jugar, porque Columbia es a las 2 semanas se despertó y ya está. Por ejemplo, con CBI, que tenés como un tiempo más largo de... La verdad es que no recuerdo nada de...
Como más tipo de, para ver como más de variación natural. Ay, perdón, se está golpeando mi puerta. Sí. Ah, Bueno, no sé si variación natural, pero sí como obtener un gradiente de dormición un poco más claro. largo que con Columbia. Pero bueno, ahí no tenés mutantes. Ese es el tema. Claro, nosotros empezamos así como porque, bueno, teníamos los mutantes y como todo, viste, hay mucho en fondo call y bueno, a veces uno arranca con eso y después se surgen un montón de preguntas, pero sí está bueno lo que vos decís, tipo, con los distintos tiempos de dormición. Sí. Gracias, Ro. Acá Federico Balay está haciendo una pregunta en el chat. ¿Querés preguntar vos, Federico, o lo pregunto yo? Y lo activo. No le anda el micro. Ok. Dice, pregunta que quizás se sale de la temática. ¿Se ha evaluado el efecto de sobreexpresar fitocromo B y si tiene efecto sobre el splicing alternativo de alguno de los genes? Esa es la primera pregunta. Nosotros, ¿Usaron sobreexpresantes? No. Es más, no sé si las tengo en el laboratorio, no recuerdo ahora, pero con sobreexpresantes no trabajamos de FIBE. Ok. Y dice por otro lado, si se sabe si el splicing alternativo en otras plantas, además de Arabidopsis, si se sabe de splicing alternativo en otras plantas además de Arabidopsis. Sí, hay datos, en particular en semillas también, en cultivos de interés como arroz, barley, que nunca me sale decirle en castellano. Hay cultivos donde se ha demostrado que ahí también cambian los patrones de splicing y esto hace que, por ejemplo, cambia la calidad de los granos de unos cultivos. Y se sabe, también se han estudiado y se conocen genes específicos de semillas de estos cultivos que también tienen distintas isoformas de splicing, como por ejemplo en Arabidopsis tenemos ABI3, que es un gen que está relacionado a la maduración de las semillas. Por ejemplo, en arroz está BP1, que también tiene distintas isoformas, así que no es exclusivo de Arabidopsis. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ya estamos pensando en colaboraciones con Petri en el chat. Ahí leí el chat, sí. Ahora que vamos a estar re cerca. Además queda todo en familia después. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Se va a seguir golpeando mi puerta con el viento? No se escucha, yo no la escucho todavía, ¿eh? ¿No? No. Dio un portazo recién re fuerte, no. Me asusté. Menos mal que no dije ninguna mala palabra. Sí. Bueno, es algo que podría suceder tranquilamente. Okay. Si no hay más preguntas, te agradecemos, Rocío, muchísimas gracias por contarnos sobre tu trabajo hoy. Recuerden que la semana que viene tenemos otro seminario más, el último del año, pero ya estamos preparándonos para el año que viene. La semana que viene tenemos a Agustina Yáñez para cerrar el ciclo. Y bueno, nos vemos. Gracias, Ro, de vuelta. Muchas gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa nos contactan y Rocío, te esperamos a sumarte en la red de semillas. Gracias, sí.